aplauso al Señor ahí donde usted está. Ahí donde usted está, dele un aplauso al Padre, a nuestro Dios y Señor, a nuestro Padre eterno. Amén. Amén. Muchas gracias, muchachos. Buenos días a todos. Buenos días a la iglesia y a algunos hermanos que se conectan con nosotros. Gracias. Espero que el Señor les esté hablando por medio de estos vasos que se paran aquí, frente a este lugar, frente a esta cámara. Te damos gracias, Señor, porque nos usas a esta pequeña iglesia, pequeña congregación. Podemos estar compartiendo la palabra, que es tu palabra, Señor. Amén. Y hablando de palabra, mis hermanos, iglesia, pastor, me pueden preguntar, y a lo largo de muchos años he escuchado esta pregunta: pastor, una palabra dada a Abraham, a David, una promesa dada al pueblo de Israel, una palabra dada a cualquiera, a cualquier hombre o mujer, pueblo, dada en la Escritura, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, esa palabra también es para mí, o puede ser para mí. Hay muchas palabras, promesas, pactos que el Padre de las luces hizo con su pueblo, hizo con sus siervos, con sus ministros, con sus siervos. Promesas dadas desde la antigüedad. Y ahorita usted y yo en el 2020 podemos esa palabra tomarla para mí, para ti. Y la pregunta es sí. La pregunta es sí, y lo vamos a ver con la Biblia, lo vamos a ver con la palabra. Quiero ir a dos textos bíblicos. El primero quiero que me acompañe y vaya a Juan 6:63. Dice que la palabra que les he dado es espíritu y es vida. La palabra que les he dado es espíritu y es vida. Ese verso inicia: el espíritu es el que da vida. Y termina diciendo ese texto bíblico 63, la palabra es espíritu y es vida. Y luego encontramos otro texto bíblico en hebreo, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, si tomamos estos dos textos bíblicos, la palabra de Elohim, mis amados hermanos, es espíritu. Es espíritu y trae vida. De manera que una palabra dada a David, al rey David, es espíritu. Y por tanto, trajo vida en aquel tiempo, dio vida y fue eficaz. De manera que en este tiempo, si el Señor te da esa palabra,
porque el Señor está hablando y el Señor habla y seguirá hablando. Esa palabra que el Señor suelta es espíritu y puede acarrear vida sobre ti y sobre mí, siendo eficaz, siendo eficaz. Y vamos a ir a un texto bíblico. Vamos a meditar un poquito en una promesa, en un pacto que hizo Dios al rey David. Sin embargo, ese texto lo dice David, se lo dice a Jehová, se lo dice a Elohim, recordando ese pacto. Quiero que me acompañe al segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, en el versículo 25. Y dice la escritura así: ahora, por esos dos textos bíblicos que meditamos y que traje a la mesa o al púlpito, que la palabra que les he dado es espíritu y es vida, y que la palabra de Elohim es viva y eficaz. Vamos a leer este texto bíblico que dice, David le está diciendo a Jehová: ahora pues, Elohim, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme lo que has dicho. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra que es viva y eficaz, por tu palabra que es espíritu y que trae vida, y que trae vida a nosotros. Aunque fue soltada originalmente hace miles o cientos de años, esa palabra puede ser encarnada y la puedo tomar y la puedo ser mía. Y esa palabra espíritu, que es espíritu, puede acarrear vida y traer vida a mi vida y a mi persona, siendo eficaz para mí también, como lo fue con los demás. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, amén. Fíjese lo que dice el texto. Ahora pues, Jehová, Elohim, confirma para siempre, y subrayo en este punto, la palabra que has hablado. La palabra que has hablado. Confirma para siempre la palabra que has hablado. El Señor está hablando. El Señor siempre está hablando. El Señor ha hablado, el Señor está hablando hoy y seguirá hablando mañana. De manera que, iglesia, cerciórate de tener una palabra de Dios sobre tu vida. Cerciórate de oír a Elohim. Cerciorémonos de estar escuchando la voz de Dios. Porque el Señor sigue hablando. El Señor está hablando y seguirá hablando. Y usted y yo debemos estar atentos, procurando, cerciorándonos de estar escuchando la palabra de Dios. No podemos tener una palabra si no ponemos oídos atentos a Él. Y Él está interesado de que usted y yo tengamos su palabra en nosotros. De que esa palabra que es espíritu encarne en nuestros corazones y nos dé vida a nosotros. Y nos traiga vida a nosotros. Estábamos muertos y su palabra nos dio vida.
Él está muy interesado en que sus hijos, en que su pueblo tengamos su palabra vigente. La palabra de Dios, la palabra de Elohim, no fue dicha para que permaneciera en una hoja impresa. La palabra de Dios no fue dicha para que quedara en un viejo papel y se quedara ahí por viento. Ese no es el propósito de su palabra. El propósito de la palabra de Dios, del Padre, es que circule entre su pueblo, es que circule entre sus hijos, es que esté activa, es que esté vigente en toda su iglesia. Él estaría contento, debe de estar contento por ver que sus hijos tenemos su palabra y ha sido eficaz en nuestras vidas y ha acarreado vida en nosotros, porque es espíritu, porque es espiritual. De manera que, iglesia, el Señor está hablando. Y yo veo a David aquí muy interesado en que esa palabra se cumpliese. Veo muy interesado en David de que esa palabra causara efecto en su vida. Era una palabra que ya le había dado, el pacto o la promesa del Padre que le había dado David en este punto 7:25 del segundo libro de Samuel. Él ya se la había dado, por eso le está diciendo: Jehová Dios, confirma la palabra que has hablado a tu siervo. Usted y yo debemos estar interesados en tener su palabra. No es que venga alguien y te suelte una palabra profética. Ojo con esos congresos. La palabra te la debió haber dado a ti ya. Y ciertamente usa a veces siervos, profetas, evangelistas que vienen a confirmar la palabra que ya te dio a ti en otro tiempo. Y aquí veo a David, al rey David, interesado. Escúcheme, subrayo la palabra, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo. Y más adelante en ese texto bíblico dice: y haz conforme a lo que me has dicho. Tal y como me lo dijiste, hazlo. ¿Quién ha orado así? Solamente un corazón que anhela, solamente un corazón que ya tiene la palabra y que anhela que esa palabra se haya cumplido en su vida. Confírmala. Esa palabra que me diste, confírmala para siempre. Y que se cumpla lo que has dicho. Amén. Y escúcheme, no es escoger las palabras, no es buscar la palabra. A ver Dios, yo quiero que me des una palabra. Esta me gusta, la que le diste al profeta Elías. No, también me gusta la que le diste a Abraham. La tomo para mí. Sí, es mía. Aleluya. Así no es esto. Es en las circunstancias, son en los procesos, son en las dificultades, son en las necesidades
¿por qué no? Hasta en las victorias, hasta en las edificaciones, en los días de gloria, que estamos con Él en un gran proceso. Y vamos a su palabra e inmediatamente te asalta la palabra y como es espíritu y como también trae vida, inmediatamente te aborda, inmediatamente te abruma la palabra y te llena de gloria y te llena de emoción, y el espíritu te empieza a sulfurarse, hasta en lenguas te pones a hablar cuando una palabra de Dios te dio en ese momento. Y ha sucedido. Es así, hermanos, cuando surge la palabra del Padre y acarrea y trae vida, aunque todavía no se haya cumplido, pero te llena de emoción, hasta te pones a llorar y dices: gloria, Padre, gracias porque me estás hablando. Es así, hermanos, como suceden las cosas. Si me pongo a buscar de acuerdo a la necesidad y busco una bonita, buena palabra que me acomode a mi gusto, claro que la vas a encontrar. Es muy posible que la halles, pero no opera así el Señor. Por eso es importante, mis amados, que estemos en una comunión con el Padre y con su palabra. Y no leamos la palabra nada más por leerla. Estemos más atentos a oír que a pedir. Amemos más el oír su voz a que Él nos escuche a nosotros. Yo creo que es mucho más, ¿no? Estoy seguro de que es mejor y es más importante lo que Él nos pueda decir a lo que nosotros querramos decirle. Entonces pongamos más oídos que boca, porque es la palabra de Él la que trae vida. Y espero que usted tenga una palabra. El Señor me ha dado palabra. El Señor me ha cumplido palabra. Y estoy tentado, estoy luchando que al final de la palabra, de la predicación del día de hoy, pueda compartir una experiencia con el Señor, de un cumplimiento, de una promesa dada del Padre a mi persona. Iglesia, seguimos. Confirma para siempre la palabra que has hablado. Sobre tu siervo y sobre tu casa, dice. La palabra puede tener cualquier dirección. La palabra siervo sugiere que esa palabra o ese pacto o promesa tenía que ver con David y su ministerio y su llamamiento, y tenía que ver con el reino, porque la palabra siervo sugiere servicio, sugiere que él es parte de su reino, Él es su servidor. La palabra siervo con C habla de un venadito. Habla de un venadito pequeño, un siervo. Pero la palabra con S deriva de la palabra servidor o servicio. Los maestros me pueden confirmar lo que estoy diciendo. Siervo con C es venadito. Siervo con S es un servidor. Y está con S. La palabra que le has dado a tu siervo, a tu servidor. Y si usted es un servidor de Dios, una palabra del Padre para tu vida como servidor de Dios la puede recibir.
acerca de tu ministerio, acerca de tu llamamiento, acerca del reino, acerca de las funciones, acerca del servicio que haces, acerca de lo que el Padre tiene para ti en su reino. Padre, cumple la palabra que tienes para tu siervo. Reclámala, lucha, pide. Si el Señor te la ha dado. Y ahí está. Y es legítimo, como también es legítimo a su casa. Tiene que ver con la persona, tiene que ver con individualmente. Palabras personales también el Señor las da. Palabra que tiene que ver con tu vida, con tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, contigo mismo. El Señor también da palabra a las familias. Y no tiene que ver nada con el reino. Esto es personal. ¿Y sabes qué? Es válido, es legítimo. El Señor habla también a hombres y a mujeres, a hijos y a hijas, y a siervos y a siervas también. El Señor está hablando. Espero que tú tengas una palabra. Palabras cumplidas, archivadas nada más para darle la gloria a Él por siempre. Palabras que están en proceso. Padre, confirma la palabra que me has dado acerca de mi casa, acerca de mi familia, acerca de mis hijos, acerca del trabajo, ¿por qué no? Acerca de las circunstancias que estamos pasando y viviendo, ¿por qué no? Seguridad, paz, confianza, fidelidad. Palabra de Dios es espíritu y es vida y es eficaz. Entonces, ¿la puedo reclamar, pastor? Sí, la podemos reclamar, aunque fue dada a David. Yo puedo tomarla para mí porque es espíritu y acarrea vida y edificación y te bendice. ¿A cuántos les ha bendecido sus vidas una palabra de Dios sobre tu vida? Quiero ir y quiero leer. Espero que tengas una palabra que trajo vida, que fue edificante para tu vida y para tu casa. Y si somos cristianos y si estamos aquí es porque una palabra te salvó y me salvó. Una palabra de Él perdonó tu pecado y mi pecado. Una palabra de Él te dio salud y te dio sanidad. Una palabra de Él te edificó tu casa. Una palabra de Él te sacó de las tinieblas, nos sacó de la oscuridad. Una palabra de Él te libró de la muerte. Una palabra de Él te está edificando. Una palabra de Él te está madurando como hombre, como mujer. Una palabra de Él te va a llevar a la vida eterna. Es su palabra. Y hay que tener fe. Hay que tener fe para que esa palabra pueda llegar a tu vida y a mi vida y tomarla y poseerla y reclamarla y disfrutarla también. Es fe para echar mano de las promesas que Dios da por medio de su palabra. Si no tienes fe, no puedes recibir estas palabras. Si no tienes fe, para empezar, ya no la tomas, aunque la hayas leído, aunque esa palabra esté dirigida directamente a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tu necesidad. Si no tienes fe, no va a surtir efecto en tu vida. Simplemente no la vas a tomar y la vas a dejar pasar. Necesitamos fe. Para recibirlas. Quiero que me acompañe al texto bíblico que anuncié al principio, a Hebreos ahora. A lo mejor fue a Juan 6:63. Quiero que vaya a Hebreos 4:12. Ahí es donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo quiero que vaya ahí.
¿Ya están ahí? Por lo menos los que están aquí, díganme amén, si ya están ahí. El escritor a los Hebreos está teniendo un tema muy profundo en estos capítulos. Está hablando acerca del reposo del Señor. Pero el reposo del Señor, cuando soltó esa palabra y reposó el Señor, fue en Génesis cuando hizo la creación, y en el séptimo día el Señor reposó. Pero más adelante esa palabra la utiliza para aplicarlo a la vida eterna. Vengan al reposo del Señor. Usted y yo podemos pasar a ese reposo del Señor estando en la vida eterna, estando allá en el cielo con Él. Pero hubo un evento tremendo que les dijo al pueblo de Israel, les dijo: ustedes no entrarán a mi reposo, porque la ira de Jehová vendrá sobre sus vidas por desobedientes y por incrédulos. Y toda esta generación perversa no entrarán a mi reposo. Antiguo Testamento. Y en el capítulo 4 de Hebreos dice así. Este texto bíblico que viene a continuación nos va a contestar acerca de la pregunta que inicié. Pastor, una palabra dada a los antiguos puede ser mía también. Una promesa, un pacto, una palabra es mía también. Aquí está, bíblicamente. Entonces está ese tema. Y llega el capítulo 4. Y dice el escritor, que no es Pablo, en mi humilde opinión, no sé quién sea, pero no es Pablo. Temamos pues, dice el escritor, temamos pues, tengamos temor. Tengamos cuidado pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezca no haberlo alcanzado. El 2 es importante y el 3. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos también. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe. Pero el versículo 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo, en su reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anuncia la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día hoy diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Elohim de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra es viva y eficaz. Amados hermanos, quiero leerte el texto bíblico, el versículo 2, en otra versión que encontré y que estudié.
Quiero que la escuches. Fíjate, léela conmigo en la Reina Valera 60. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3 en la 60. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Esto es tema para otra predicación. Le voy a poner un paréntesis, porque hay gente que después de tantos años siendo cristiano sigue siendo la misma persona, sigue cayendo en los mismos problemas, en las mismas situaciones, como que no ha cambiado aún, nomás porque dejó de tomar, pero no se le ve fruto de vida espiritual, de vida, de crecimiento, de espiritualidad, de madurez espiritual. ¿Sabe por qué? Por esto. Y a veces dicen que la palabra es ineficaz. No, Señor, es viva y eficaz. Cierro el paréntesis. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la palabra. Así como se les anunció a los otros, a nosotros también se nos ha anunciado la palabra como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Pero los que hemos creído, entramos en ese reposo. Los que hemos creído, entonces sí, la tomamos y sí opera en nosotros. Se la voy a leer en la otra versión, nada más el versículo 2. Escúcheme los que están ahí. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado su palabra. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada a ellos, porque no se unieron en la fe a los que sí habían prestado atención a su mensaje. Amén. Entre tanto que permanezca, entre tanto que esté vigente su palabra. ¿Y cuándo va a dejar de ser vigente? Siempre estará vigente. Entre tanto que esté la promesa de entrar a su reposo, fíjese, está hablando acerca de la entrada al lugar de gloria, al cielo, pues, que es la promesa más grande que el Señor nos puede dar a todos nosotros. ¿Cuánto más las demás promesas? No minimizo las otras promesas. Pero si está hablando de entrar a su reposo, entre tanto que está permanente esa palabra, sus buenas nuevas, dice aquí, su mensaje, su palabra, tengamos temor. Porque la palabra se nos está dando a nosotros también, así como se las dieron a ellos. Pero parece que a ellos no les funcionó, porque no iba acompañada de fe y fueron desobedientes a toda su palabra. Englobe toda la palabra. Y no así, dice. Pero los que hemos creído, podemos entrar en su reposo. Así es que, iglesia, pastor, una palabra que se le dio a David personalmente, ¿puede ser para mí también? Sí, si el Señor te la dio en un proceso, en una búsqueda, en una necesidad, ¿por qué no? En un problema, en una situación que te hizo doblar rodillas, en una situación que te hizo clamar al Señor, en una situación que te hizo, ya sea de victoria o de lucha, de salud o de enfermedad, pero que nos hizo buscar al Señor por una palabra de Él. No andamos buscando otra cosa que no sea su palabra, que es espíritu y es eficaz. Y es lo que nos cambia, y es lo que nos salva,
y es lo que nos sana, y es lo que nos hará entrar a su reposo. La palabra dada a tu siervo y a su casa. ¿Tienes palabras? ¿El Señor te dio una palabra semejante al ejemplo que pongo? ¿O porque te gustó y la tomaste y la agarraste para ti? ¿O estando en un proceso el Señor se proyectó dándote una palabra exacta y precisa que en ese momento volviste a la vida, volviste a la luz? Es así como viene su palabra. Acompáñeme al segundo libro de Samuel, ahí donde desmenuzamos ese texto bíblico. Ya voy a terminar. Ahora pues, Jehová Elohim, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme lo que has dicho. Haz conforme, y que tu nombre sea engrandecido. ¿Estás conmigo leyendo? Y que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Elohim sobre Israel, y que la casa de su siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Elohim de los ejércitos, Elohim de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Elohim, tú eres Elohim, y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. O sea que promete el Señor. Su palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tú has prometido este bien a tu siervo. Amén, aleluya. Espero oír y leer aleluya. Ten ahora bien bendecir. Escuche, imagínese este pacto, esta promesa. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo con ese, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. No, mis amados, con esta palabra, con este pacto, con esta promesa, suficiente. No quiero más. Perpetuamente la casa de su siervo edificado. Tus generaciones firmes en su reino. ¿Quién no quiere eso? Y esa era una de las promesas que el Padre le estaba dando a David. Voy a preguntarle ahora, ¿cuánto llevo predicando? 40. Iba a compartir mi experiencia y la palabra que el Señor me dio. Y a lo mejor lo dejo para la otra, para la próxima. Se lo digo en 5 minutos, en menos quizás. Y los que son de esta casa van a saber de lo que estoy hablando. Y así rapidito. El 5 de mayo de 2017 era domingo, y hubo un culto dominical aquí en este lugar, especial. ¿Por qué era especial? Como todos eran especiales, desde el 2017, ¿sí? 5 de mayo del 2017. ...5 de mayo del 2017... y era un culto especial. Dije,
ahí me quedé. Todos son especiales, pero ese día era especial también. ¿Por qué? Porque el pastor estaba decretando y entregando esta casa funcional como su templo, como la casa de Elohim, y la estábamos entregando a la iglesia. Para que eso sucediese, yo tenía un proceso, mis amados hermanos. No así, un proceso de búsqueda, de clamor, de cuidado, ¿por qué no de preocupación? Porque soy jefe de familia y no tengo casa, no tenía casa. La casa que tenía la estaba entregando al Señor para su casa de oración. Y el proceso y el clamor que tenía su siervo era: ¿para dónde me voy a ir? ¿A dónde voy a vivir? Porque ya estábamos en proceso de entregar este lugar y ya no cabíamos aquí. Estábamos viviendo de arrimados en su casa. Gloria a Dios por vivir de arrimados en la casa de Elohim. Pero lo siento yo, el arrimado, pero él me tenía bien placentero, bien contento. Sí, pero yo como jefe de familia, yo tenía un proceso para dónde me voy a ir. Y él en su palabra me estuvo dando esa promesa. Esa promesa. ¿A dónde me voy? Pero hay una palabra exacta. No voy a ir a los textos bíblicos, no tiene caso. Esa palabra fue para mí y trajo vida y fue eficaz. Hay un proceso en la vida de David que le quiere hacer casa a su Señor. Se la hace Salomón, pero él quiere hacerle una casa al Señor. Y le dice el Señor: ¿tú quieres darme casa? Pero no, yo te la voy a dar a ti. Y yo por muchos años me ocupé, y hasta la fecha me sigo ocupando por levantar esta casa, por levantar este templo. Y el Señor me decía: ¿tú quieres hacerme casa? Está bien, pero yo te voy a dar casa a ti. Y el mismo texto bíblico que dice: porque yo edificaré tu casa, y se puede interpretar de algunas maneras, y era mi proceso, escúcheme, era mi proceso, y esa palabra espíritu, que ese espíritu trajo vida a mi vida y terminó siendo eficaz. Yo no sabía y no tenía a dónde ir después de esa fecha. 4 meses pasaron, nada más, 4 meses pasaron para que el Señor me diera esa casa en la cual yo vivo. Y yo doy gloria a Dios por siempre. Y yo sé que mi familia también. Y no hay día que digamos: gracias, Señor, por la casa que me diste. Así es que yo no me voy a preocupar por pagar la mensualidad de esa hipoteca. Como es promesa del Señor, Él se va a ocupar. Él se va a ocupar. Y mes a mes está su bendición. Y yo doy gloria a Dios y bendigo la vida de la iglesia fiel y al Padre primeramente. Mis amados, ¿qué palabra hay para ti? Muchachos, ayúdenme. Queremos terminar adorándole a Él. ¿Sabes por qué? Yo sé que esta canción tú te la sabes. Y si tienes una palabra que sabes que exactamente el Señor te la dio y no se ha cumplido, canta este canto con un ardor, con una emoción, con un hervor, con un celo, con una súplica de que Él se ha cumplido, que su palabra es verdad. Él te ha cumplido palabras y promesas. ¿Usted cree que no lo volverá a hacer? Claro que lo vuelve a hacer.
Sí, yo sé que lo volverás a hacer. Aleluya. Vamos, muchachos. Póngase de pie ahí en casita y levante sus manos. Y si tienes una palabra de Elohim en proceso, acuérdate nada más de las que sí te cumplió, de las que sí te ha cumplido. Entonces puedas entender y gozarte, y que esa palabra que es espíritu traiga vida. Y entonces digas: hazlo conforme como lo has dicho. Nunca has fallado. Nunca me has fallado, Dios. A nadie has fallado. Nadie ha tenido que pedirte perdón a ti porque puedas haber fallado. Gracias. La espera termina hoy. La espera terminará. Nunca has fallado. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Súplica, súplica, suplica al Señor en oración, en llanto, en clamor, en cánticos, ¿por qué no? La noche acabará. Gracias, Señor. Haz conforme, Tu haz palabra conforme. se cumple. Confirma tu palabra que has dado a tu siervo y a su casa para siempre. Y hazlo conforme tú lo has dicho. Y aún más allá me sorprenderás. Cristo Aún mi más allá. Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré. En ti confiaré, tus promesas siguen fiel, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue fiel, tú eres fiel. Su promesa sigue en pie. Confiado andaré, Está vigente. en tus manos Permanece. estaré, Hazla efectiva en tu vida. Ten fe y reclámalo. Y reclámalo hoy. Y suplica al Padre. Aleluya. Tú me la diste a tu siervo y a su casa. Tú me la diste un día. Ese día yo oí tu palabra. Hazlo conforme lo has dicho. Hazlo conforme me lo dijiste. Conforme me lo dijiste. Hazla, Señor. Cúmplela, Señor. Así como lo dijiste. Aleluya. Hazlo, Padre. Hazlo, Señor. Aleluya.
119, capítulo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Este salmista le está diciendo al Padre: Padre, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, porque cuando escucho y me acuerdo de esa palabra me da ánimos, me da fuerzas de seguir esperando. Y la palabra me trae consuelo en medio de la aflicción. Aún no la recibe, pero ya tiene el consuelo en ella. Y su dicho, su palabra, su promesa la vivifica y lo vivifica. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en ti paz. Aleluya. Les bendigo desde este lugar. Los bendigo y doy gracias a Elohim por sus vidas. Amén. Y en ti confiaré, tu